Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y más concretamente, en un culebrón que ha dado mucho de qué hablar, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, que hoy no vamos a hablar de lo que ya sabemos. No. Hoy vamos a ir un paso más allá, porque os voy a revelar algo que quizás no sabíais: la historia de Can y Demet no fue la primera, ni mucho menos la última, en el corazón de nuestro galán turco. Antes de empezar, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gustan este tipo de vídeos donde exploramos las vidas de las estrellas turcas, sus romances, sus secretos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais un montón a seguir creando contenido que os guste. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir por su química explosiva en la serie Erkenci, ¿verdad? Pájaro madrugador. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la gente se enamoró de la pareja protagonista. La chispa entre Kandibit y Sanemane era innegable, y rápidamente esa chispa se trasladó a la vida real, o al menos eso creíamos todos. Durante meses, los fans vivieron con la esperanza y la ilusión de que Can y Demet formalizaran su relación. Los rumores iban y venían, las fotos robadas alimentaban la especulación y, en definitiva, todo el mundo daba por hecho que eran la pareja del momento. Y sinceramente, ¿quién no quería que estuvieran juntos? Eran jóvenes, guapos, talentosos y la química entre ellos era innegable. Parecía un cuento de hadas moderno. Un cuento de hadas que, como sucede a menudo en la vida real, tenía todos los ingredientes para cautivar al público: una trama digna de un guión cinematográfico, dos protagonistas con carisma y talento desbordante y una expectación que crecía día tras día. Los foros de Internet ardían con debates sobre si estaban juntos o no, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción en las redes sociales. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar la imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, y no fue precisamente uno feliz. De repente la relación se enfrió. Empezaron a aparecer noticias sobre supuestas discusiones, celos y hasta infidelidades. Los rumores se intensificaron y finalmente Can y Demet confirmaron que habían terminado. La decepción entre los fans fue palpable. Se había roto la magia. El idilio se había desvanecido como el humo, dejando tras de sí un sabor amargo y una legión de corazones rotos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero la realidad era ineludible: Can y Demet habían tomado caminos separados. Y con ellos se rompía la ilusión de un romance que había cautivado al mundo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque mientras todos estábamos obsesionados con Can y Demet, la vida de Can Yaman seguía su curso. Y antes y después de Demet, hubo otras mujeres que ocuparon un lugar especial en su corazón. Hoy os voy a hablar de una de ellas en particular, una mujer que quizás no sea tan conocida como Demet Özdemir, pero que también formó parte importante de la vida de Can. Se trata de una actriz turca, cuyo nombre prefiero no revelar para proteger su privacidad, pero que mantuvo una relación con Can Yaman antes de que éste saltara a la fama con Erkenci. Esta relación fue mucho más discreta, alejada de los focos y la atención mediática. De hecho, pocos fans son conscientes de que existió. Imaginen la escena: dos jóvenes aspirantes a actores, recorriendo los castings, soñando con un futuro brillante en la industria del entretenimiento. En ese contexto se cruzan sus caminos. La chispa surge de inmediato. Comparten ilusiones, frustraciones, la pasión por la actuación y el deseo de triunfar. Se convierten en el apoyo mutuo en un mundo competitivo y despiadado. Su relación se va consolidando poco a poco, lejos de las cámaras y los flashes, construida sobre la base de la confianza, la comprensión y el amor. Según fuentes cercanas a Can, esta relación fue muy importante para él. Se conocieron en sus inicios como actores, cuando ambos estaban luchando por hacerse un hueco en la industria. Se apoyaron mutuamente, compartieron sueños y ambiciones, y vivieron momentos muy intensos. Fue una relación llena de amor, pero también de dificultades, como suele ocurrir cuando se está empezando una carrera.
Los castings rechazados, las noches en vela estudiando guiones, la incertidumbre del futuro. Todo ello lo compartían juntos, fortaleciendo su vínculo y creando una conexión única. Ella era su confidente, su consejera, su paño de lágrimas. Él era su apoyo incondicional, su motivación, su fuente de inspiración. La razón por la que esta relación terminó es desconocida. Algunos dicen que fue por la distancia, ya que Khan y su pareja tenían agendas muy apretadas y les resultaba difícil conciliar sus vidas profesionales y personales. La vorágine de la vida laboral, los rodajes en diferentes ciudades, los compromisos promocionales, todo ello fue erosionando la relación, haciendo cada vez más difícil mantener la llama encendida. La distancia, como suele ocurrir, se convirtió en un obstáculo insalvable. Otros apuntan a que la incipiente fama de Khan influyó en la relación, generando tensiones y celos. El éxito repentino, la atención mediática, los fans. Todo ello generó un cambio en la vida de Khan que inevitablemente afectó a su relación. Los celos, la inseguridad y las dudas comenzaron a aflorar, creando una atmósfera de desconfianza que acabó por dinamitar la relación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación llegó a su fin de forma amistosa. Ambos entendieron que sus caminos debían separarse, que era lo mejor para los dos. Se despidieron con cariño y respeto, guardando en su memoria los buenos momentos vividos juntos. Khan siempre ha guardado un buen recuerdo de esta relación. De hecho, en alguna ocasión ha mencionado de forma velada la importancia que tuvo esta mujer en su vida, aunque sin dar nombres ni detalles concretos. Siempre ha respetado su privacidad y nunca ha hablado mal de ella. Esta discreción habla mucho de su carácter y de su respeto por las personas que han formado parte de su vida. A pesar de la fama y el éxito, Khan siempre ha mantenido los pies en la tierra y ha valorado la importancia de la privacidad y la confidencialidad. ¿Y después de Demet, qué pasó? Pues bien, como sabéis, Khan Yaman es un hombre muy atractivo y con mucho éxito, así que no es de extrañar que haya tenido otras relaciones después de su mediático romance con Demet Özdemir. Si bien ninguna ha alcanzado la misma repercusión mediática, sí que han existido mujeres que han compartido su vida durante un tiempo. La fama sin duda abre puertas y presenta oportunidades. Pero también puede ser un arma de doble filo, generando expectativas y presiones que pueden ser difíciles de manejar. En el caso de Khan, su éxito le ha permitido conocer a mujeres interesantes y atractivas, pero también ha dificultado mantener relaciones estables y duraderas. Una de las más sonadas fue su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Su relación fue muy pública y estuvo llena de momentos románticos, viajes y declaraciones de amor. Incluso llegaron a comprometerse, pero sorprendentemente, la boda nunca llegó a celebrarse. La prensa italiana se volcó con esta relación, siguiendo cada paso de la pareja y publicando fotos y noticias a diario. Khan y Diletta se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas y generando un gran revuelo mediático. El compromiso parecía sellar un amor a prueba de balas, pero la realidad fue otra. Los preparativos de la boda se fueron retrasando, los rumores de crisis comenzaron a circular y, finalmente, la noticia de la ruptura sorprendió a todos. Los motivos de su ruptura son aún objeto de especulación, pero parece que las diferencias culturales y los diferentes estilos de vida jugaron un papel importante. La barrera idiomática, las costumbres diferentes, las expectativas distintas. Todo ello fue creando fricciones y dificultando la convivencia. Además, la presión mediática y la constante atención pública no ayudaron a mantener la relación en privado. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y noticias que a menudo eran exageradas o distorsionadas. Esta presión constante acabó por desgastar la relación y llevarla a su fin. Después de Diletta, Khan ha sido relacionado con otras mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. El actor siempre ha sido muy discreto con su vida privada y prefiere mantener sus relaciones sentimentales alejadas del ojo público. Esta discreción es una muestra de su madurez y de su deseo de proteger su intimidad. Después de la experiencia con Diletta, Khan ha aprendido que es mejor mantener las relaciones sentimentales en un segundo plano, lejos de la atención mediática. Lo que sí podemos afirmar es que Khan Yaman es un hombre apasionado y que se entrega por completo en el amor. Ha tenido relaciones intensas y mediáticas, como la de Demet Özdemir y Diletta Leotta, pero también ha vivido romances más discretos y significativos, como el que tuvo con la actriz turca en sus inicios.
Todas estas relaciones, buenas y malas, le han convertido en la persona que es hoy en día. Cada relación, cada experiencia, le ha enseñado algo y le ha ayudado a crecer como persona. Ha aprendido a valorar la importancia de la comunicación, el respeto y la confianza en una relación. Ha aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática. Y sobre todo ha aprendido a ser fiel a sí mismo y a seguir su corazón. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de amor más famosa de Can Yaman, la que le unió a Demet Özdemir, pero también hemos descubierto que no fue la primera, ni la única en su vida. Hemos conocido a la actriz turca con la que compartió sus inicios y a la presentadora italiana con la que estuvo a punto de casarse. Hemos desentrañado los entresijos de su vida sentimental, revelando secretos y desmitificando algunos rumores. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis dejarme un like y compartirlo con vuestros amigos. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Conocíais la historia de Can con esta otra actriz turca? ¿Qué opináis de su relación con Demet Özdemir? ¿Y qué pensáis de su romance con Dilekta Leota? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que os resulten interesantes y entretenidos. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribiros ahora mismo. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas, sus actores y sus romances. Dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, la vida de las estrellas turcas está llena de sorpresas y emociones, así que no os perdáis mis próximos vídeos.